La carreta de la muerte. Camino vecinal rumbo a Etla, Oaxaca. No era mi ruta habitual, pero por cuestiones de carga tuve que desviarme esa noche hacia un camino vecinal entre cerros y parcelas que no tenían más alumbrado que mis propios faros. Había llovido días antes, y el lodo ya estaba seco y cuarteado en varias zonas. Era cerca de la medianoche, y el ambiente tenía esa calma espesa que solo conocen quienes manejan en la madrugada, donde cualquier sonido parece más fuerte de lo normal. Pasaba por una zona de curvas suaves, flanqueada por nopales y árboles torcidos por el viento, cuando un ruido extraño me sacó de mis pensamientos. Era un chirrido constante, metálico pero antiguo, como si viniera de otra época. Apagué el estéreo y bajé ligeramente la ventana. Lo confirmé. El rechinar era de madera, acompañado por un leve tintineo de cadenas. No había viento, no había grillos, solo ese sonido que parecía arrastrarse desde otro tiempo. Reduje la velocidad, inseguro de lo que venía. Las luces del tráiler rebotaban contra el camino de tierra, y por unos segundos creí que podía ser maquinaria agrícola, algún tractor viejo. Pero al dar la curva lo vi con claridad. Allí estaba, una carreta tirada por un caballo huesudo, de pelaje grisáceo y ojos hundidos. Sus patas se movían, pero no hacían ruido, ni un solo galope. Las ruedas de madera avanzaban con dificultad, como si el tiempo las resistiera. El conductor, si así podía llamarlo, iba cubierto con un zarape desgastado. El sombrero le cubría el rostro por completo, dejando solo entrever una sombra bajo el ala caída. No se movía, no giraba la cabeza, no hacía gesto alguno, como si no le importara que lo observaran. Pero lo que me erizó la piel fue lo que llevaba en la parte trasera de la carreta: varios ataúdes. Estaban apilados de forma irregular, algunos abiertos, otros con las tapas ladeadas, todos oscuros y gastados, como si los hubieran exhumado. Tuve el impulso de encender las luces altas, pero no lo hice. Algo me decía que eso sería un error. Me orillé lo más posible, al borde del camino, con los nudillos apretados al volante. Bajé el volumen de mi respiración, como si eso pudiera hacerme invisible. La carreta siguió su marcha lenta, arrastrándose junto a mi camión. El caballo jamás volteó. El conductor jamás levantó la vista. Solo el crujido de las ruedas y un olor penetrante a cera quemada, incienso viejo y flores podridas invadió la cabina. Cuando el vehículo espectral me rebasó, noté algo más. Las ruedas no dejaban marcas, ni una sola huella en la tierra suelta. Tampoco proyectaba sombra en el terreno, aunque mis luces la iluminaban de frente. Me giré en el asiento para seguirla con la mirada. A los pocos metros, la carreta tomó un desvío apenas visible. Un sendero estrecho entre la maleza que llevaba directo a un pequeño panteón abandonado. No recuerdo haber visto ese camino antes, y mucho menos un cementerio en ese lugar. La carreta no se detuvo. Se deslizó hacia el panteón y al llegar a la verja oxidada, simplemente desapareció. No hubo explosión de luz, ni humo, ni sonido alguno, solo el vacío, como si se hubiese fundido con la tierra misma. El olor persistía, pegado al interior de mi nariz, y no se fue durante horas. Me quedé allí, inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho. Sabía lo que había visto. No era una alucinación, no era cansancio, era real. Esa noche no pude continuar. Encendí el motor por inercia, pero no fui capaz de seguir. Dormí dentro del camión, en el asiento, con la puerta cerrada y el seguro puesto. Al día siguiente, al amanecer, bajé a revisar el camino. Fui hasta el desvío. Y ahí estaba, un portón oxidado, cubierto de maleza, con un letrero ilegible. Detrás, algunas lápidas rotas, muchas cubiertas de hierba alta. No había huellas de ruedas. No había señales de caballo. Pero sobre el portón, colgando del marco, alguien o algo había dejado una pequeña flor seca, amarilla,
atada con hilo rojo. No era natural, no era coincidencia. Al regresar al pueblo más cercano, pregunté por aquel sitio. Un hombre mayor, al que encontré en una tiendita de abarrotes, bajó la voz al oírme hablar del panteón y la carreta. No me dejó terminar, solo dijo: «Te la cruzaste, la carreta de la muerte. Si no te habló, todavía estás a tiempo de agradecer». No quiso decir más, nadie más quiso hablar del tema, pero uno de los jóvenes del lugar, que me siguió afuera, me comentó en voz baja que cada ciertos años alguien ve esa carreta, siempre en caminos alejados, siempre en la oscuridad. Dicen que recoge las almas que aún no encuentran descanso, o peor, que va por las que están por morir. No sé si lo que vi era un presagio o solo una visión ajena, pero desde entonces evito las rutas vecinales en la noche, especialmente en Oaxaca, y cada vez que huelo incienso fuera de contexto, me acuerdo de esa carreta y del silencio de sus ruedas invisibles. No fue un sueño, no fue una historia inventada, fue algo real, algo que sigue recorriendo los caminos que nadie transita. Y yo solo fui testigo, por ahora. El Zapotal en Brujo. Durante una entrega urgente con destino al sur de Veracruz, decidí tomar un atajo que aparecía en el GPS como una ruta costera alternativa. El camino atravesaba una zona espesa de selva baja, con tramos de lodo y ramas colgantes. Según la aplicación, me ahorraría casi una hora, así que no lo pensé demasiado. Era de noche, poco después de las 10. La humedad era tan densa que el parabrisas parecía empañado por dentro. Al principio todo parecía normal. Un tramo largo, silencioso, rodeado de vegetación por ambos lados. Pero algo empezó a inquietarme. Pasé junto a un árbol caído que sobresalía apenas del borde izquierdo del camino. Pensé que era casualidad, pero unos minutos después volví a verlo. El mismo tronco hueco, con la misma rama partida que apuntaba como una garra hacia el cielo. Entonces apareció el letrero despintado. El Zapotal, decía en letras casi borradas. El primer vistazo no me llamó la atención, pero después lo vi otra vez. Luego, una tercera vez. Era imposible, no había cruces ni bifurcaciones. El camino era recto. El marcador del GPS seguía avanzando como si todo estuviera bien, pero la realidad era otra. La ansiedad se apoderó de mí. El sudor en las manos me hacía resbalar el volante. Intenté reiniciar el GPS. Apagué y encendí el tablero. Nada cambió. Avanzaba y todo se repetía. Mismo árbol, mismo letrero. Misma curva, apenas perceptible hacia la derecha que parecía no llevar a ningún lado. Recordé un relato que me contó una vez un viejito en Catemaco. Hablaba de caminos embrujados, donde las brujas usaban encantamientos para hacer perderse a los forasteros. Decía que algunos quedaban atrapados días o que simplemente no regresaban. Me reí en su momento. Esa noche ya no me parecía tan gracioso. Me detuve en seco. Apagué las luces del camión, quedando en la más profunda oscuridad. Afuera, solo el sonido de los grillos y el rumor lejano del mar, amortiguado por la densidad de la selva. Cerré los ojos. Recé un Padre Nuestro como me enseñó mi abuela. Lo hice en voz alta, con firmeza, como si la misma selva escuchara. Al terminar, toqué el claxon 3 veces. El tercer toque apenas se desvanecía cuando algo blanco cruzó frente a los faros apagados. Encendí las luces. Era una lechuza, blanca, inmóvil por un segundo sobre una rama. Me observaba. Luego abrió las alas y voló justo frente al camión, por el mismo camino que yo seguía. Sin saber por qué, arranqué el motor y la seguí. La lechuza no volaba alto, como si esperara que la alcanzara. Avanzó unos 200 metros hasta que se desvió abruptamente hacia un claro. Cuando desapareció entre los árboles, noté algo diferente. El camino ya no era igual. El aire era más fresco, las ramas parecían menos densas.
A lo lejos, las luces de la carretera federal aparecieron como un faro de salvación. Al incorporarme a la autopista, solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Sentí el corazón aún palpitando con fuerza. Me detuve más adelante en una gasolinera. Mientras cargaba diésel, un anciano despachador me observó con extrañeza. Me preguntó si venía por el viejo camino del Zapotal. Le conté lo ocurrido, sin adornos. Asintió con lentitud, como si ya lo supiera. Me dijo que ese tramo, desde tiempos antiguos, había sido evitado por los lugareños, que por ahí pasaban cosas raras, que los relojes se detenían, que los animales no cruzaban, y que algunos decían que cuando una bruja te quiere perder, lo único que puede romper su hechizo es el ave blanca, la mensajera. Te salvó una buena, dijo. No todos tienen esa suerte. Le pregunté si conocía a alguien más que hubiera pasado por lo mismo. Su respuesta fue escalofriante. Los que regresan diferentes. A ti te veo entero, pero los que no, bueno, a veces solo encuentran el camión sin nadie adentro. Subí al tráiler de nuevo con un temblor difícil de disimular. El resto del trayecto lo hice sin desvíos, con las luces altas y una cruz de palma colgada en el retrovisor. Al llegar al destino, descargué rápido y dormí en un estacionamiento iluminado, rodeado de otros vehículos. No cerré los ojos sin antes ver al cielo. No sé si fue una bruja, un bucle temporal o algún tipo de fenómeno natural, pero sí sé que algo me quería allá adentro, algo que no quería que saliera. Y también sé que no fui yo quien rompió el hechizo, sino esa criatura alada que me sacó del espiral. Desde entonces, evito rutas alternas por más que me las marque el GPS, porque en ciertos lugares de México los caminos no se miden por kilómetros, sino por cuántas veces puedes pasar por el mismo sitio sin perderte en el tiempo. Nunca más pasé por el Zapotal, ni pienso volver. Ecos de guerra en Zacatecas. Anochecía cuando tomé la carretera de los Llanos, al sur de Zacatecas. Era un tramo solitario, sin alumbrado, rodeado de tierra seca y matorrales que crujían con el viento helado del altiplano. Había escuchado rumores entre traileros sobre esa ruta, sobre cómo algunos evitaban cruzarla después del atardecer. Pero era la vía más directa hacia mi destino y no quería retrasos. El motor del tráiler era el único sonido constante, hasta que empecé a notar algo extraño, una vibración distinta, lejana, parecida a la resonancia de múltiples pisadas o golpes secos. Bajé un poco la velocidad y abrí la ventana. El aire entró cortante, con un olor a tierra revuelta y pólvora vieja que no tenía sentido. Entonces escuché los primeros gritos. No eran voces modernas. Eran alaridos desesperados, seguidos del eco apagado de disparos. Pensé que quizás pasaba cerca de un rancho con una celebración o alguien viendo una película a todo volumen. Hasta que los vi. En una loma, a unos 300 metros de la carretera, surgieron siluetas. Jinetes, muchos, parecían emerger de la nada. Caballos galopando con fuerza, hombres en uniforme empolvado, armados con rifles y sombreros anchos. Sus figuras eran borrosas, como si fueran humo denso adoptando forma. No tocaban el suelo, pero el retumbar de los cascos era inconfundible. Reduje aún más la velocidad, observando con incredulidad. Uno de ellos alzó el brazo y gritó con fuerza: ¡Viva México! Su voz retumbó con tal fuerza que sentí un escalofrío desde la nuca hasta los talones. Era como un eco que no pertenecía a este tiempo. Aceleré por instinto, pero al mirar hacia mi izquierda, lo vi. Corría junto al tráiler, un hombre. Su rostro era joven pero desgastado por el sufrimiento. Tenía el pecho empapado en sangre y vestía un uniforme del siglo pasado. A pesar de su herida, sus piernas lo llevaban con una velocidad imposible, justo a la altura de mi ventanilla. Extendía la mano, buscando ayuda. Lo vi gritar, aunque no escuché palabra. Solo su mirada me atravesó.
ojos llenos de angustia y necesidad. Parpadeé y ya no estaba. Los sonidos cesaron. La noche volvió a la calma. El silencio pesaba tanto que podía oír el latido de mi corazón. Sentí las manos pegajosas sobre el volante, empapadas de sudor frío. Pensé en detenerme, pero algo dentro me dijo que no era buena idea. Seguí avanzando, con los ojos fijos en el camino, temiendo volver a ver alguna silueta en los espejos. Pasé por un pequeño puente de piedra y al cruzarlo, un viento helado golpeó de lleno el parabrisas, levantando polvo y haciendo vibrar el camión por un segundo. Más adelante, una curva me obligó a reducir la marcha. Fue entonces que vi la cruz de madera clavada junto al camino. No tenía nombre, solo una fecha grabada: junio de 1910. Estaba fresca, como si alguien la hubiera colocado recientemente, pero el tiempo, el moho y los restos de flores secas que colgaban indicaban lo contrario. La señal GPS se cortó. El celular quedó sin señal. Miré el reloj del tablero. Estaba detenido. Intenté reiniciarlo, pero los botones no respondían. Solo el motor seguía rugiendo, como si fuera lo único que mantenía la realidad pegada a mi trayecto. A los pocos minutos, empecé a notar un brillo rojo a lo lejos. Pensé que era el reflejo de alguna patrulla o un tráiler detenido, pero al acercarme, el aire cambió. Un zumbido bajo comenzó a llenar la cabina, como si una frecuencia extraña estuviera interfiriendo con la estática del radio, aunque éste estuviera apagado. La luz provenía de antorchas. Hombres marchaban al borde de la carretera, no jinetes esta vez, sino soldados a pie, con rostros cubiertos por pañuelos. Caminaban cabizbajos, cargando armas viejas. Sus botas no hacían ruido al pisar, pero dejaban marcas en el polvo. Uno de ellos levantó la vista y me miró directamente. Tenía un ojo cerrado por una herida y el otro enrojecido. Su boca se movía, pero no salía sonido, solo el zumbido que se intensificaba. Apreté el volante con fuerza, di un pequeño golpe al claxon. Las figuras se detuvieron un segundo, y luego se desvanecieron como humo al viento. Pasaron 10 minutos antes de que la señal del celular volviera. El reloj del tablero comenzó a funcionar otra vez, marcando exactamente la misma hora en que había entrado a esa zona maldita, como si el tiempo se hubiera detenido conmigo. Al amanecer, ya en una gasolinera, un hombre mayor que atendía el local me vio pálido, aún temblando al bajar. ¿Pasó por los llanos?, me preguntó sin que yo dijera nada. Asentí. ¿Escuchó los gritos? ¿Los vio? Volví a asentir, más por reflejo que por respuesta consciente. No está loco. Muchos los ven. Dicen que esos hombres murieron sin sepultura. Los cuerpos quedaron en el campo y sus almas no encontraron descanso. Algunos creen que aún siguen peleando esa batalla. Cada noche. No supe qué decir. Solo pedí café. Mis manos no podían dejar de temblar. Desde entonces evito ese tramo, incluso si eso significa rodear por horas. No sé qué fue lo que vi exactamente, pero lo sentí real. No eran solo visiones, eran presencias, ecos atrapados en un fragmento de tiempo que se niega a morir. Y cada vez que paso por Zacatecas me persigue esa mirada, la del joven herido, corriendo junto a mi ventana, suplicando ayuda que ya llegó demasiado tarde. El altar de la curva. Aquel tramo entre Xochimilco y Milpa Alta, por donde casi nadie circula después de medianoche, me era conocido de ida y vuelta. Muchas veces había pasado frente al altar de la Santa Muerte, ese que está justo antes de una curva cerrada entre barrancos y nopaleras. Pero nunca me había detenido, no por falta de tiempo, sino por respeto o miedo. Siempre lo veía de reojo, la figura de túnica blanca, las veladoras titilando y montones de botellas, flores secas, cigarros partidos y fotografías ya sin rostro por el sol y la lluvia. Esa noche venía descargado.
Había entregado en Iztapalapa y tomé la ruta larga para regresar a la base, por costumbre. Al pasar junto al altar, justo cuando las luces del tablero empezaban a parpadear, el camión comenzó a jalonearse. El volante se endureció como si una fuerza invisible lo aferrara. Me orillé de inmediato, sabiendo que algo andaba mal. Apagué el motor. Todo quedó en un silencio roto apenas por el soplido del viento y las hojas secas arrastrándose por el pavimento. Bajé de la cabina con la linterna en mano. Revisé los bornes, las mangueras, hasta metí medio cuerpo bajo el cofre, pero no encontré nada evidente. Fue entonces cuando levanté la vista y me di cuenta de que el altar quedaba justo frente a mí, a unos metros. Nunca lo había visto tan de cerca, ni tan vivo. Las veladoras ardían, aunque no se movía el aire. La figura de la Santa Muerte estaba impecable, como recién pintada. No tenía polvo, ni rastros de humedad. Tenía en las manos una balanza y una guadaña. La túnica caía en pliegues suaves, como si respirara. Me pareció que las llamas reflejaban en los ojos del cráneo. Una ilusión, pensé. El cansancio. Me acerqué por inercia, con el celular marcando al mecánico, pero no contestaba. Al dar otro paso, la temperatura bajó de golpe. Lo sentí en la piel, en la nuca, en la lengua. Era como estar dentro de una cámara frigorífica. Me detuve. Algo me decía que no siguiera, pero la mirada vacía de la Santa Muerte tenía algo que me jalaba. Me acerqué lo suficiente para ver los detalles del altar. Detrás de la figura, alguien había dejado una placa metálica oxidada donde se leía apenas: «Gracias por el favor concedido». No decía quién. Tampoco decía qué favor. Las sombras de las velas se estiraban como si danzaran, y fue en ese momento cuando escuché mi nombre. No lo gritaron. Fue un susurro que parecía colarse directamente en mi oído, sin atravesar el aire. Era una voz grave, lenta, que arrastraba cada letra. Me quedé helado. Giré la cabeza para ver si alguien estaba allí, pero no había nadie. El monte estaba vacío, sin carros, sin luces, sin más sonido que mi propia respiración. Retrocedí, tropecé con unas botellas, caí de rodillas y alcancé a oír el crujido de algo debajo de mi bota. No quise saber si fue una vela o un cráneo de plástico. Me levanté con el corazón golpeando fuerte. Justo en ese instante, las luces de otro vehículo se asomaron por la curva. Su haz iluminó de frente el altar y por un segundo eterno vi cómo la cabeza de la Santa Muerte se inclinaba levemente. No era una ilusión. No fue el viento, fue una reverencia. Su cráneo se movió con lentitud, como si reconociera mi presencia o aprobara algo. Corrí de vuelta al camión. Olvidé por completo el motor. Solo quería alejarme. Me subí, cerré la puerta con fuerza, giré la llave sin esperar nada, y el motor encendió como si nunca hubiese fallado, como si nada hubiera pasado. No miré por el retrovisor. No quise ver si me seguía observando. Conduje por varios minutos sin pensar, hasta que los árboles se hicieron escasos y las casas comenzaron a aparecer. Solo entonces me atreví a detenerme. El motor seguía bien. Revisé el tablero, sin alertas, sin luces extrañas. Era como si todo hubiera sido una prueba, una visita no pedida, pero permitida. Durante días no conté lo ocurrido, pero cada vez que pasaba por ese tramo bajaba la velocidad y con el rabillo del ojo observaba si las velas seguían encendidas. Siempre lo estaban, siempre, aunque lloviera. Una vez, por curiosidad, me detuve en un mercado de San Gregorio para hablar con un señor que vendía imágenes religiosas. Le describí el altar, sin decirle dónde lo había visto. Él se me quedó viendo unos segundos antes de responder. Ese altar es viejo, muy viejo. Lo cuidan sin que nadie lo vea. No todos los que se detienen allí lo hacen por fe. Algunos lo hacen por deuda. No pregunté más. Me fui en silencio. A veces
Los caminos tienen dueños invisibles, y algunas curvas no se doblan con el volante, sino con respeto. Desde entonces, no vuelvo a pasar por ahí sin dejar algo en el asiento del copiloto, una flor, un cigarro, lo que tenga a la mano. No por devoción, sino por precaución, porque una vez la Santa Muerte me susurró al oído, y todavía me pregunto si fue una advertencia o una bienvenida. El viejo del bastón tallado. Recuerdo con exactitud esa noche por el calor seco que se sentía incluso con las ventanas abiertas. Transitaba por un tramo solitario del desierto de Sonora, entre cactus enormes y la luna filtrándose entre nubes deshilachadas. Era una ruta secundaria, de esas que los traileros evitamos porque no hay señal ni estaciones por muchos kilómetros. Pero esa vez me urgía entregar el cargamento y según el GPS era la ruta más rápida para cruzar hacia el otro estado. Fue justo antes de una recta interminable cuando lo vi, un anciano a un costado del camino, de pie, como si llevara horas esperando. Ropa de manta, sombrero ancho y un bastón que brillaba extraño bajo los faros del tráiler. No levantó la mano para pedir el aventón, solo me miró. Pero algo me impulsó a frenar. Tal vez fue la soledad o el cansancio. Tal vez fue algo más. Le pregunté a dónde iba. Su voz era suave, casi susurrada. Al poblado, antes de la curva. No especificó cuál. Me agradeció con una leve inclinación de cabeza y subió con agilidad que no coincidía con su edad aparente. Lo noté ligero, como si no pesara nada. Apenas cerré la puerta, sentí que la temperatura descendía levemente. Durante varios minutos, no dijo una sola palabra. Yo tampoco. Solo se escuchaba el rugido del motor y el crujir ocasional del bastón cuando lo acomodaba entre sus rodillas. De pronto, sin mirarme, soltó en voz baja: «Tu hija sigue dejando la luz encendida para que vuelvas. No la hagas esperar tanto». Fue como si un cubetazo de agua helada me hubiera caído encima. No había forma de que supiera eso. No llevaba fotos ni documentos a la vista. Mi hija desde pequeña dejaba encendida una lámpara cuando salía a carretera, siempre. Tragué saliva y fingí no haber escuchado, pero él continuó: «La curva del diablo viene más adelante. Baja la velocidad. Ese tramo ha cobrado muchas almas». Ahora sí lo miré de reojo. Sus ojos no tenían brillo. Eran negros como pozos. Traté de bromear, de decir que no creía en esas cosas. Él solo sonrió, aunque su rostro seguía inexpresivo. «Preguntan por ti», dijo, sin contexto, «desde hace días». Quise saber más. Le pregunté cómo sabía de mi hija, de mi nombre, de la curva. Murmuró una respuesta en un idioma que nunca había escuchado. No sonaba a ninguna lengua indígena que conociera. Era gutural, como un canto ronco con pausas que helaban el ambiente. Luego, alzó el bastón y lo apuntó hacia el frente. En la distancia se dibujaba una curva cerrada, sin señalización. Reduje la velocidad instintivamente. Justo antes de girar, el faro derecho parpadeó. Vi, por menos de un segundo, unas cruces torcidas al borde del barranco. Después, un bulto tirado. No sé si era un animal o algo más, pero no me detuve. Cuando pasamos el tramo, el aire volvió a calentarse, como si hubiéramos cruzado una frontera invisible. El anciano seguía en silencio. Ya no me atrevía a mirarlo directamente. Solo manejaba, esperando que hablara de nuevo o se desvaneciera. Unos kilómetros adelante, él mismo indicó el punto donde quería bajar. Un camino polvoriento, flanqueado por mezquites, sin luces ni rastro de vivienda cercana. Frené con cuidado. Me giré para decirle que ese lugar no era seguro, y el asiento del copiloto estaba vacío. No escuché la puerta abrirse. No hubo peso al descender, ni pasos en la grava, solo un silencio espeso. Bajé rápidamente con la linterna en mano, alumbrando alrededor. Nada, ni huellas,
Lo único que vi fue un coyote negro que cruzó la carretera sin apurarse y al mirarme fijamente, desapareció entre las sombras. Subí de nuevo al tráiler, cerré la puerta de un portazo. El aire tenía un olor distinto, a copal quemado. Encendí el radio, pero solo había estática. Mi pecho latía fuerte, no de miedo, sino de certeza. Ese anciano no era un hombre común. Tal vez fue un brujo, o un nahual, o un espíritu antiguo que habita los caminos del norte. Al llegar al siguiente pueblo, estacioné en una gasolinera. El encargado, un señor robusto con bigote canoso, salió a verme. Le conté lo que pasó, con voz temblorosa. No se rió, solo se quitó la gorra, bajó la mirada y me dijo: si le dio aventón a un viejo con bastón tallado, lo salvó de morirse en esa curva. A muchos los mata por no escuchar advertencias. Él aparece cuando alguien todavía puede salvarse, pero no lo busque, porque si lo encuentra de nuevo, ya no es para advertir, es para llevarse a alguien. Esa noche no dormí. Revisé el asiento del copiloto más de una vez. Al llegar a casa, abracé a mi hija como si no la viera en años. Nunca volví a tomar esa ruta, y cada que veo a alguien pidiendo un aventón en caminos desérticos, me fijo en el bastón. Porque hay encuentros que no son casualidad, y hay avisos que no todos reciben. Desde entonces, llevo un espejo pequeño en el tablero, no por vanidad, sino por costumbre aprendida de los viejos del norte. Según ellos, si el espíritu de ese anciano vuelve a sentarse en tu cabina, el espejo se empaña sin razón. Y si eso pasa, solo queda rezar y obedecer lo que diga. Porque ya no viene a salvarte, viene por ti. El pasajero invisible. En una madrugada solitaria sobre la carretera de Baja California, mientras avanzaba con el rugido constante del motor y la oscuridad apretando los vidrios del parabrisas, sentí un cambio abrupto en la atmósfera dentro de la cabina. No fue un ruido, no fue una imagen, fue el aire mismo. Un frío repentino, denso, como si una ventisca hubiera cruzado de pronto sin abrir ninguna ventana. Me estremecí y, sin entender por qué, solté el pedal del acelerador por unos segundos. No suelo asustarme fácilmente. Llevo años conduciendo tráileres por todo el norte del país, cruzando caminos desérticos, montañas y tramos donde no se ve un alma durante horas. Ya he tenido sustos mecánicos, encuentros con animales, hasta con asaltantes en caminos de Sonora. Pero aquello no tenía comparación. Volteé al asiento del copiloto, como un simple reflejo, y ahí fue donde se me revolvió el estómago. El cinturón de seguridad estaba abrochado, tenso, bien ajustado, como si alguien invisible se hubiera sentado allí y lo hubiese colocado de manera correcta. El clic del broche no lo escuché. Nadie se había subido. Había estado solo desde la última gasolinera y eso fue más de una hora atrás. Me quedé helado. El sudor frío empezó a resbalar por mi espalda a pesar de la temperatura gélida que de pronto se había adueñado de la cabina. Mis ojos regresaron al camino por instinto, pero la tensión en el cuello me forzaba a lanzar miradas constantes hacia ese asiento ahora ocupado por algo. Sentí, por el rabillo del ojo, una silueta borrosa. No una figura sólida, no un rostro, sino más bien un contorno humano que no debería estar allí. No me atreví a mirarlo de frente. No por falta de valor, sino porque algo dentro de mí, un impulso animal y primitivo, me gritaba que no debía hacerlo, que si giraba la cabeza y lo enfrentaba, ya no podría seguir adelante como si nada. Seguía manejando, mecánicamente, sin pensar, sin sentir. Solo movía las manos sobre el volante mientras el tráiler avanzaba por la curva de una carretera estrecha entre cerros. La radio estaba apagada. El silencio era tan absoluto que podía oír el golpeteo sordo de mi corazón dentro del pecho. Unos minutos después, sin aviso ni sonido, el cinturón del asiento del copiloto se desabrochó solo. No fue como cuando uno se lo quita. No hubo movimientos previos, no hubo manos ni brazos.
solo el chasquido metálico seco del broche soltándose y la correa cayendo floja sobre el respaldo. Sentí una especie de vacío, como si algo pesado se hubiese levantado y hubiera abandonado la cabina sin abrir puerta alguna. El aire recuperó lentamente su temperatura normal, pero mi cuerpo seguía tenso. La sensación era de haber sobrevivido a algo que no alcanzo a comprender del todo. No me detuve. Seguí manejando. Atravesé el último tramo del desierto sin pausa, sin mirar más que al frente. No encendí la radio. No respondí a llamadas. Cuando por fin llegué a la parada de descanso en San Quintín, apagué el motor y me quedé sentado, inmóvil, con las manos en el volante. Me tomó varios minutos convencerme de que ya no había nadie conmigo. Lo conté a un par de compañeros al día siguiente. Uno se rió con nerviosismo. Otro me dijo que por esa misma zona, tiempo atrás, un trailero había muerto calcinado dentro de su camión luego de volcar en una curva mal señalizada. Dicen que el cuerpo no fue recuperado completo, que el cinturón de seguridad lo mantuvo atrapado mientras las llamas lo consumían. Desde entonces, cada tanto, conductores reportan cosas raras, cinturones que se abrochan solos, luces que se encienden sin motivo, voces suaves que susurran en la madrugada. Algunos piensan que es la mente jugándonos trucos, otros creen que hay almas que nunca dejaron la carretera. No sé qué fue lo que se sentó a mi lado aquella madrugada. No sé si era ese trailero del que hablan o alguna otra cosa que prefiere no ser vista. Lo único que tengo claro es que no fue un sueño, ni un delirio por cansancio. Lo sentí, lo viví, estuvo ahí, conmigo, y durante varios kilómetros no manejé solo. Desde esa noche, reviso el cinturón del copiloto antes de arrancar, no por precaución, no por costumbre, sino porque, en el fondo, temo encontrarlo abrochado otra vez y tener que volver a fingir que no lo veo. Los obreros que nunca se fueron. Manejaba de noche por un tramo nuevo de autopista en Sinaloa que había sido inaugurado hacía poco tras años de construcción detenida por problemas presupuestarios. Me dirigía a Culiacán con una carga ligera y sin prisas. Eran casi las 2 de la madrugada, el cielo completamente despejado, pero el ambiente era espeso, denso, como si el calor del día aún no terminara de disiparse. A pesar de la hora, no era raro ver otros camiones, pero esa noche el camino parecía desierto. Fue entonces cuando los vi. A lo lejos, entre los faros y la negrura, aparecieron varias figuras junto a unas señales improvisadas de desviación. Eran obreros, o eso parecían. Chalecos reflejantes, cascos blancos y linternas. Algunos movían conos anaranjados, otros parecían empujar maquinaria invisible. Reduje la velocidad, confundido, porque no había escuchado nada de obras nocturnas en el tramo. Uno de ellos me hizo seña con su linterna para que pasara lentamente por un carril lateral formado con tierra suelta. Obedecí, aunque algo en mí se revolvía. No era miedo todavía, sino una inquietud profunda. Pasé despacio. Al tenerlos más cerca, algo me sacudió. Sus rostros. No había expresión, ni mirada, ni vida en ellos. Eran como máscaras flotando bajo los cascos, iluminadas por un brillo que no provenía de mis faros. Uno de ellos, al cruzarse frente a mí, giró la cabeza abruptamente hacia la cabina. Me observó sin parpadear. No fue una mirada humana, fue como si algo detrás de esos ojos vacíos me escudriñara. El sonido de herramientas metálicas resonaba a los lados. Golpes huecos, rechinidos, martillazos que no tenían fuente visible. No había grúas, no había maquinaria real. Solo hombres haciendo movimientos repetitivos, como atrapados en una rutina sin sentido. Crucé el tramo completo sin detenerme. Al llegar al final de la desviación, el camino se volvió nuevamente liso y bien pavimentado. Miré por el espejo retrovisor. Oscuridad. Carretera vacía. Ni un solo cono, ni una sola linterna,
ni el más mínimo rastro de que alguien hubiera estado ahí. Frené unos metros más adelante, abrí la puerta y bajé. Apunté mi linterna hacia atrás, pero el único sonido era el canto lejano de los grillos. No había señales de construcción. El asfalto estaba intacto, sin marcas recientes, sin huellas de neumáticos pesados, sin tierra removida. Al día siguiente, cuando descargué, le conté la experiencia a un colega de la zona. Al principio se rió, pero luego, al ver que hablaba en serio, se puso serio. «¿Tú no sabías?», me dijo, bajando la voz. «Ese tramo lo pararon por años porque hubo un derrumbe. Fue fuerte. Se tragó una parte del cerro y a varios obreros con todo y maquinaria. Fue de madrugada, no pudieron sacarlos. Desde entonces, muchos traileros han dicho que ven cosas raras ahí. Gente trabajando, señales que desaparecen, hasta máquinas que suenan sin estar. Dicen que los que murieron nunca dejaron de trabajar». Me reí por compromiso, pero sentí cómo se me helaban los brazos. Todo coincidía: la hora, la ubicación, la expresión vacía de esos rostros. Pasaron los días, pero el recuerdo no se iba. Una semana después, tuve que volver a pasar por esa autopista, esta vez a plena luz del día. Hice el mismo trayecto y reduje justo donde recordaba la desviación. Nada, todo impecable. Paré el camión a un lado. Caminé unos pasos al borde del pavimento. Allí, entre los arbustos, encontré algo que me estremeció: un casco blanco viejo, partido, cubierto de tierra endurecida, con el número 13 escrito con marcador negro ya deslavado. Lo dejé donde estaba y volví al camión. Durante los siguientes meses, evité ese camino por completo, pero no todos pueden darse ese lujo. Un compañero de ruta me confesó en una gasolinera que también había visto algo extraño ahí. No fueron obreros lo que vio. Me contó que al pasar por el mismo tramo, en una noche sin luna, su GPS dejó de funcionar y su radio solo emitía estática. De pronto escuchó golpes en la parte trasera del remolque. Paró a revisar, creyendo que algo se había soltado. Pero no había nada, solo marcas de manos en el polvo del contenedor. Muchas, demasiadas, como si un grupo entero hubiera intentado salir desde dentro. Historias como esas se fueron repitiendo. Trailero tras trailero hablaba de lo mismo. Algunos veían luces donde no había postes, otros sentían que alguien los miraba desde los arbustos. Un par aseguraba haber oído gritos lejanos que se mezclaban con ruidos de maquinaria, y todos, sin excepción, describían la misma sensación: un peso extraño en el pecho, como si alguien se subiera al camión durante el tramo y se quedara sentado detrás de ellos. Nunca hubo un comunicado oficial. Ninguna autoridad reconoció el derrumbe ni los cuerpos atrapados. Algunos aseguran que la obra se reinició en secreto después de encubrir el accidente, por presión de licitaciones. Pero nadie olvida lo que ahí ocurrió. Una noche, meses después, recibí una llamada de un joven trailero que solía pedirme consejos. Me habló temblando, desde una cabina cerrada en medio de ese tramo. Me dijo que al pasar por ahí, todo el tablero se le apagó y el camión se frenó solo. Al mirar por el espejo, vio figuras rodeándolo, obreros con los mismos chalecos que yo había descrito. Dijo que uno se subió al estribo de la cabina y golpeó la ventana, no con los nudillos, con una llave inglesa. Él no esperó más, aceleró a ciegas y no paró hasta llegar a una caseta de cobro. Me juró que no volvería a manejar de noche. Colgó y hasta hoy no volvió a llamarme. Nunca supe si lo soñé, si fue producto del cansancio o si de verdad estuve al borde de lo inexplicable. Pero desde aquel encuentro, algo cambió en mí. Llevo una cruz de San Benito colgando del retrovisor y cada vez que tengo que pasar por Sinaloa me aseguro de hacerlo con la luz del sol, porque hay carreteras que no perdonan la oscuridad y hay obreros que siguen trabajando aún después de muertos. El autobús maldito de la costera.
Conducía en la madrugada por una carretera costera de Guerrero. El cielo era negro, sin luna, y la brisa del mar apenas se percibía por la ventanilla entreabierta. Había escuchado rumores de que en esa zona, muchos años atrás, un autobús escolar cayó por un barranco con todos sus pasajeros a bordo. Nunca se recuperaron todos los cuerpos, y los lugareños hablaban de apariciones. Yo no creía en esas cosas, hasta esa noche. El camino era estrecho, flanqueado por riscos y maleza espesa. Solo el rugido del motor y el zumbido lejano de insectos me hacían compañía. De pronto, noté un brillo extraño detrás de mí. Al principio pensé que era otro vehículo acercándose, pero las luces eran difusas, como si no atravesaran del todo la oscuridad. Miré por el retrovisor y distinguí un viejo autobús amarillo. Se mantenía a una distancia constante, ni muy lejos ni muy cerca. No tenía placas visibles. El diseño era antiguo, como los escolares de hace décadas, con pintura desgastada y una franja negra cruzando el costado. Disminuí la velocidad para que pasara. No lo hizo. El vehículo seguía detrás, como si no tuviera intención de rebasarme, pero tampoco se alejaba. Aceleré levemente para dejarlo atrás, y al mirar de nuevo por el espejo, todavía estaba allí. No había sonido de motor, ni vibraciones. Era como si se deslizara. Después de unos minutos, llegamos a una curva pronunciada con ligera pendiente. Tomé la vuelta con precaución. En ese instante, el autobús salió de su posición y comenzó a adelantarme por la izquierda. Me sobresalté al ver la facilidad con la que lo hacía, como si flotara. Cuando quedó a la par, giré la cabeza para observarlo. A través de las ventanillas sucias y empañadas, vi que los asientos iban llenos. Eran niños, muchos, todos sentados en silencio absoluto, con la mirada fija al frente. No se movían, no parpadeaban. Sus rostros eran pálidos, sus ropas anticuadas y sus expresiones vacías, como estatuas. El conductor era un hombre mayor, con la piel seca, los pómulos marcados y el rostro profundamente hundido. Sus ojos eran pozos negros. Lo vi girar lentamente su cabeza hacia mí y mirarme a través de su espejo retrovisor. Fue solo un segundo, pero bastó. Sentí un golpe de hielo en el pecho. Apreté el volante y disminuí la velocidad, tratando de procesar lo que veía. El autobús aceleró ligeramente y se adelantó, tomando la curva siguiente con una suavidad antinatural. Cuando terminé de rodear la curva, la carretera se abrió frente a mí, y el autobús ya no estaba. No había desvíos, ni salidas, ni manera de que se hubiese desvanecido tan rápido. Frené en seco. El motor quedó en ralentí y el silencio fue opresivo. No escuchaba grillos, ni el mar, ni el viento. Todo era un vacío. Bajé del camión y miré a mi alrededor. Nada. Solo el asfalto húmedo y la negrura del abismo a la derecha. Caminé unos metros hacia el borde, temiendo encontrar algo. No vi rastro de luces ni marcas de neumáticos. Nada. Una tristeza inesperada se apoderó de mí. Era como si algo pesado se hubiera instalado en mi pecho. No era miedo, era una melancolía profunda, como si hubiera sido testigo de algo perdido y doloroso. Como si ese autobús llevara más que espíritus, cargara con el peso de vidas truncadas, de sueños rotos, de un accidente que nunca debió pasar. Regresé al camión temblando. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo se escuchaba estática. No había señal. Avancé unos kilómetros más, lentamente, mirando cada curva con recelo. Me encontré con una gasolinera solitaria y decidí detenerme. El despachador, un hombre de edad avanzada, se me quedó mirando al bajarme. Le pregunté si sabía algo sobre un autobús escolar viejo que pudiera circular por esa carretera. Su rostro se ensombreció. ¿Lo viste?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. Le conté todo.
Asintió en silencio, como quien escucha algo conocido. Luego me explicó que no era el primero en ver ese autobús, que desde el accidente, años atrás, decenas de personas, choferes, turistas, incluso policías, habían reportado lo mismo. El autobús que aparece de la nada, con los niños, el chofer, y luego desaparece en una curva. Me mostró una fotografía antigua enmarcada detrás del mostrador. Era en blanco y negro, con los bordes quemados por el tiempo. El autobús estaba ahí, con niños sonrientes bajando por la puerta, y entre ellos, uno con un sombrero de ala ancha y rostro alegre, igual al conductor que yo había visto, aunque sin la expresión tétrica. «Ese era mi hermano», dijo el hombre. «Él conducía el autobús ese día. Nunca encontraron su cuerpo. A los niños sí, la mayoría. Él desapareció. Y desde entonces, el autobús vuelve, cada cierto tiempo, como si no hubiera llegado a destino». No supe qué decir. Pagué por el combustible en silencio, aún con la mente nublada. Antes de irme, el hombre me entregó una pequeña estampita de San Cristóbal, el patrono de los viajeros. «No lo olvides», me dijo. «Si vuelve a aparecer, no lo sigas». Asentí y partí de nuevo, esta vez con más precaución. El resto del trayecto transcurrió sin incidentes, pero cada curva me hacía sujetar el volante con fuerza. Nunca volví a ver ese autobús, pero nunca olvidé esos rostros, ni la mirada del conductor, ni esa tristeza sin explicación que aún hoy, años después, me visita de vez en cuando, sobre todo cuando paso por caminos solitarios cerca del mar. Hay cosas que no buscan asustarte, solo que las recuerdes. Y ese autobús, estoy seguro, no busca otra cosa, solo quiere no ser olvidado. La sirena del Pacífico. En una carretera costera y desierta de Baja California, avanzaba de madrugada con el Océano Pacífico a mi izquierda, negro e infinito. Era uno de esos viajes largos en los que uno termina conversando consigo mismo o con las estaciones de radio mal sintonizadas. El viento arrastraba olor a sal y humedad, y el rugido constante de las olas, rompiendo contra las piedras, le daba un ritmo extraño al silencio de la madrugada. Sin previo aviso, un canto comenzó a colarse entre los sonidos naturales. Una melodía femenina, dulce y melancólica, como un arrullo triste que parecía subir desde las profundidades del mar. No venía de la radio. Tampoco era una canción común. Tenía algo de antiguo, de ancestral, algo que me atravesaba la piel como si ya lo hubiera escuchado antes en otra vida. La voz me hipnotizó. Sin darme cuenta, mis hombros se relajaron y los dedos se aflojaron del volante. La tensión que siempre mantenía al conducir se disolvió. Empecé a sentir una paz ajena, como si no importara nada, como si pudiera soltarme y seguir esa voz. El camión, pesado, empezó a desviarse sutilmente a la izquierda. Era una curva suave, pero con el acantilado tan cerca, bastaba un movimiento mínimo para salirse del camino. La línea blanca del borde quedó atrás y solo me separaban unos metros del abismo. Un claxon lejano, grave y sostenido, me sacó del trance. Un camión venía en dirección contraria y su bocinazo me arrancó del embrujo como un balde de agua helada. Di un giro brusco al volante, sintiendo cómo las llantas traseras derrapaban unos centímetros por la grava del borde. El corazón me golpeaba con violencia en el pecho. El remolque se sacudió. El volante temblaba, pero logré retomar el carril justo a tiempo. Fue entonces cuando la vi. En una roca baja, bañada por la espuma, había una silueta femenina. De cabello largo y oscuro, la figura parecía estar sentada, con las piernas ocultas por el agua y el torso erguido, mirando en mi dirección. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada clavada en mí. La figura era tan real como fantasmal, sólida y difusa al mismo tiempo. Parpadeé y, en ese segundo, ya no estaba.
solo el agua golpeando las piedras quedaba allí como si nada hubiera pasado. Pero el canto seguía, leve, apenas perceptible, como si quedara suspendido en el aire. Aceleré, no porque creyera que podía escapar del sonido, sino por puro instinto de supervivencia. No quería mirar atrás, ni hacia el mar, ni detenerme por ningún motivo. Kilómetros adelante, me detuve en una gasolinera cerrada. No había luces ni empleados, pero necesitaba respirar. Apagué el motor. El silencio fue ensordecedor. Bajé, aún temblando. El viento soplaba fuerte, y con él creí oír otra vez esa melodía, arrastrada entre las ráfagas. Pero esta vez venía del otro lado de la carretera, desde el interior de un campo desolado. Caminé unos pasos, tratando de convencerme de que solo era el eco, el viento o la sugestión. Pero el canto era cada vez más nítido. Era la misma voz, pero no sonaba como antes. Ya no era dulce. Se volvió más grave, más tensa, como si estuviera enojada. Volví al camión y me encerré con el seguro puesto. No había nadie alrededor, pero algo me decía que no debía estar allí más tiempo. Arranqué de nuevo y conduje sin mirar por los espejos. Unos minutos después, alcancé a ver un señalamiento de advertencia caído al borde del camino. Me detuve a observarlo. La base estaba oxidada, y sobre el cartel, casi ilegible, alguien había pintado con aerosol: "No te detengas si escuchas el canto". Esa advertencia, borrosa pero clara, me heló la sangre. Ya no era coincidencia. Alguien más había pasado por eso. Y al menos uno vivió lo suficiente para dejar aviso. Las siguientes horas fueron extrañas. A pesar de estar completamente despierto por el susto, el cansancio volvió de golpe. La oscuridad se volvió más densa, como si el mar hubiese subido hasta cubrir el cielo. La carretera, antes recta, parecía interminable. A los costados, algunas rocas formaban figuras que por momentos parecían personas agachadas, acechando. De pronto, sentí un fuerte golpe contra el techo de la cabina, como si algo pesado hubiera caído justo encima. Frené bruscamente y me quedé quieto, con las luces altas encendidas. No bajé, no me atreví. Pasaron varios minutos en los que solo respiraba y mantenía las manos en el volante. No se escuchaba nada más que las olas. Me forcé a mirar por la ventanilla hacia arriba. Nada, solo el reflejo del cielo oscuro. Pero al encender la luz interior, noté algo espeluznante. Gotas de agua salada goteaban desde el techo. Gotas gruesas, con un olor intenso a alga podrida. No había llovido en horas. Arranqué sin pensarlo más. Lo único que quería era dejar la costa, meterme a una carretera interna, perder de vista el mar. Pero parecía imposible. El GPS me marcaba una y otra vez la misma ruta, la misma curva, el mismo tramo, como si no avanzara, como si estuviera atrapado en un bucle maldito. Finalmente, vi un desvío sin pavimentar. No figuraba en el mapa, pero lo tomé igual. A los pocos metros, la señal volvió. El GPS mostró otra ruta. Supe entonces que había escapado de algo, algo que quería que me quedara, que escuchara, que cayera. Horas más tarde, al llegar a un paradero con cafetería, conté parte de lo ocurrido a un anciano que servía café. Me miró sin sorpresa y solo dijo: "Esa carretera se cobra un alma cada tanto. Desde hace décadas. Siempre es igual. Hombres solos, de madrugada y un canto en la brisa. Los pescadores dicen que no es mar, que es algo que vive debajo, que canta con voz de mujer, pero no es mujer, y que si respondes, ya no vuelves". No dormí esa noche, ni la siguiente. Desde entonces, evito cualquier ruta que toque la costa en la madrugada. El canto podría estar en cualquier lado, y una vez que lo oyes, parece que no te suelta del todo. A veces, mientras conduzco, creo escucharlo otra vez, muy bajo, muy lejos, pero ahí está, esperando que vuelva a acercarme al mar.
El túnel de la Sierra Gorda. Entré en el túnel cerca de la medianoche, apenas iluminado por mis faros. Era un tramo poco transitado en la Sierra Gorda de Querétaro, de esos caminos viejos con historia pesada encima. Las paredes de piedra devolvían el ruido de mi motor como si otro camión viniera de frente, pero yo sabía que estaba completamente solo. El eco era metálico, prolongado, y tenía algo extraño, como si llevara otro ritmo que no era el mío. A mitad del trayecto, noté que las lámparas colgantes del túnel parpadeaban, una tras otra, hasta que el lugar quedó sumido en una oscuridad intermitente. Las sombras de las paredes parecían moverse al compás de cada destello, como si respiraran. Reduje la velocidad sin pensarlo demasiado. Entonces lo vi. Una figura solitaria, quieta junto a la pared derecha. Llevaba un casco naranja de obrero y una lámpara apagada en la frente. No se movía. No hizo ningún gesto. Solo me observaba, inmóvil. En cuanto mis faros titilaron, desapareció. Mi primera reacción fue lógica. Tal vez era un trabajador extraviado, alguien rezagado o dormido junto a la obra. Pero segundos después, un grito seco retumbó dentro del túnel. No era el sonido de alguien pidiendo ayuda, sino algo más profundo, más visceral, como si viniera desde el fondo de la tierra. La radio del camión, apagada todo el viaje, se encendió sola con un chasquido eléctrico. El canal estaba en blanco, pero entre las interferencias se escuchaba algo, una voz que murmuraba palabras sin sentido, en un idioma que no pude identificar. No era un idioma extranjero, sino otra cosa, algo inhumano. Apreté el volante con fuerza. En esa fracción de segundo quise frenar, salir corriendo, dejar el tráiler ahí mismo. Pero mis pies actuaron solos. Aceleré. El rugido del motor llenó el túnel, tragándose las voces de la radio. Las luces seguían parpadeando, y en una de esas ráfagas de luz tenue distinguí figuras oscuras en las paredes, como manchas de humedad, pero con forma humana. Estaban de pie, alineadas, como si observaran el paso de cada vehículo desde hace años. Algunas parecían tener los brazos alzados, otras encorvadas, como si suplicaran por algo. Los segundos se volvieron densos. Tuve la sensación de que el camión no avanzaba, como si el túnel se estirara con cada metro que recorría. Volteé un instante hacia el asiento del copiloto y juro que vi un reflejo en el vidrio. No era mi cara, era otra, una que no debería estar ahí. No me atreví a frenar. La salida del túnel apareció finalmente como una boca de luz, al final de todo ese ahogo. Crucé la línea de sombra como si escapara del mismísimo infierno. Ya afuera, el aire era distinto. Me detuve unos metros adelante, tratando de calmarme. Miré por el retrovisor. Las luces del túnel estaban encendidas de nuevo, estables, tranquilas, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido. No quise regresar. Seguí manejando sin detenerme durante más de una hora, como si el movimiento me protegiera, pero no terminó ahí. Esa misma noche, al llegar a una gasolinera de paso, bajé a estirar las piernas. El encargado me miró raro. Me preguntó si venía del túnel de la sierra. Le respondí que sí, intentando sonar casual. Él no dijo nada por un momento. Luego, simplemente murmuró: "A veces gritan desde dentro, pero ya no hay obra ahí desde hace años". Quise preguntarle más, pero se metió de regreso a la tienda sin decir una palabra. Mientras llenaba el tanque, algo más llamó mi atención. En la parte baja del remolque, cerca de las llantas traseras, había marcas de barro seco, con la forma de manos. Eran pequeñas, desordenadas, como si alguien o varios hubieran intentado treparse. A partir de esa noche, evité esa ruta. Prefería alargar el camino por horas antes que volver a cruzar ese túnel. Pero incluso con eso, lo que más me persigue no fue lo que vi adentro. Fue lo que encontré semanas después, al limpiar la cabina. Debajo del asiento del copiloto, entre papeles y polvo, había un casco de obrero.
naranja, viejo, con la lámpara rota. Tenía una inscripción en el interior con marcador permanente ya deslavado. Decía, 32 adentro, falta 1. No se lo conté a nadie, solo lo tiré lejos, muy lejos, en un contenedor en otra ciudad. Pero a veces, cuando paso cerca de un túnel, incluso de día, la radio se enciende sola y vuelve ese murmullo incomprensible. Ya no tengo miedo. Lo que tengo es la certeza de que algo quedó conmigo, algo que aún no ha terminado. La Sierra Gorda guarda secretos, y el túnel, ese túnel maldito, no es solo piedra y concreto, es una tumba, una que respira, una que escucha, y si no tienes cuidado, también te llama.